Adelante, hermana María. Okay. Adelante. Ok. Señor, te adoramos y te glorificamos y te bendecimos, Señor. Vengo delante de ti, Señor. Primeramente quiero darte las gracias, Señor, por esta hora, Señor, que tú nos has dado, Padre Santo, para exaltarte, para glorificarte, para bendecirte, Señor. Gracias, mi Jesús, porque tú eres bueno y tu misericordia son nuevas cada día y cada mañana, Señor. Quiero darte las gracias, Señor, por darnos la oportunidad, Señor, de estar unidos todos aquí, Señor, al junto de nuestro pastor, Padre Santo, para estudiar tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que tú abras nuestros oídos espiritual, Señor, para oír tu palabra, Señor, y que se grabe, Padre Santo, en las tablas de nuestros corazones, Jesús. Te pido, Señor, que tú pongas tu palabra, Señor, en nuestro pastor, Padre Santo. Ayúdalo, mi Jesús, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Danos favor y gracia para entender tu palabra, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén, amén y amén. Amén, amén. Gracias, hermana. Y antes de comenzar a desarrollar la parte que hoy vamos a estar viendo, quisiera primero iniciar con una pregunta. ¿Hay alguien de este grupo que haya algún detalle sobre la apostasía que no entienda? No importa que yo lo haya explicado ya. Si usted hay algún detalle acerca de esto que no comprende, pues vamos a tratarlo sin ninguna dificultad. Podemos dedicar el tiempo que sea necesario a ver cualquier inquietud que tengan, algo relacionado con la apostasía que ustedes quieran saber, pues vamos a tener este tiempecito antes de comenzar para tratarlo. Así que si hay alguna pregunta, alguna inquietud. Yo tengo una, pastor. Siempre me he quedado con un poco de confusión. La apostasía es de adentro de la iglesia, ¿no? Ahora, eso limita a un fiel creyente que se desvía, se descarrila, o también incluye personas no creyentes que se integran en las iglesias, como que se infiltran no creyentes. ¿Eso también es apostasía? Sí, y hay las dos vertientes. El cristiano fiel y verdadero debe cuidarse porque puede dejarse influenciar. Es lo que estamos estudiando y la advertencia que hace Pedro, y que lo vamos a ver ya la semana que viene, que será la última parte de este folleto. Eso tiene que ver con el cristiano que puede caer en un error, descuidarse. Pero también tenemos el otro aspecto, y es esa persona que puede tener años en los caminos de Dios, entre comillas, y que humanamente hablando no es posible poderlo distinguir. Entonces, ese tipo de persona se le llama apóstata porque está en la iglesia, es una persona que milita, es una persona que parece un creyente, pero esa persona nunca ha conocido a Dios. Entonces, se le llama apostasía por esa razón, pero en realidad es una persona que nunca ha tenido un encuentro con el Señor. Ahora, para poder distinguir eso humanamente hablando es imposible. Solo Dios, que conoce los corazones, puede saber lo que es una persona y lo que es la otra persona. Jesús en Mateo capítulo 13 hace una parábola acerca del trigo y de la cizaña. Dice que los dos crecen juntos, son muy parecidos, pero que solo los ángeles de Dios pueden al final separar una cosa de la otra, que el hombre, humanamente hablando, no tiene ningún mecanismo para poder separar una cosa de la otra. Ahora, hay casos de personas que sí son visibles su comportamiento, porque
la verdad que hay gente que no hay que esperar que los ángeles los separen para uno darse cuenta que la persona pues no anda bien, anda muy mal, anda bien descarriado de los caminos de Dios. Ahora, puede que aún esa persona que sea muy notoria, tal vez sea un cristiano que haya conocido a Dios, pero también esté descuidado espiritualmente. Así que por esa razón debemos entender, en la apostasía están los dos tipos, creyentes verdaderos y creyentes falsos. ¿Y cómo distinguirlo? Humanamente hablando, es imposible. Eso es el caso específico de algunas iglesias que están proliferando, que predican una doctrina que es completamente falsa y es bastante obvio. Ese es el caso, sí, aunque es bastante obvio y es distinguible, Sí. pero sigue siendo dentro de la iglesia y entonces sigue apostasía. Pero lo que usted dice, hermano Antonio, es muy interesante. Mi esposa y yo estábamos, creo que el domingo en la noche, estábamos viendo una serie de videos sobre esta iglesia, La Luz del Mundo, cuyo dirigente principal está preso acá en Los Ángeles, condenado por un sinnúmero de delitos que lo acusan. Y él se autodenomina el apóstol, él es el que habla con la voz de Dios. Y la verdad que el hombre tiene una influencia, incluso hay senadores en México y diputados que son miembros de esa congregación y él tiene una influencia política enorme. Y la verdad que supuestamente son cristianos, supuestamente predican la Biblia, él habla a través de la Biblia, pero eso es una herejía completa. No ya una apostasía, porque no son parte de la iglesia fiel, sino que es una herejía, pero usan la Biblia y la verdad que esas personas creen en la absoluta sinceridad de su supuesto apóstol y está acusado allí, está condenado ya a 16 años de cárcel y ellos siguen defendiendo lo que todo eso es calumnia y que todo eso es falso. Pero es lo que uno conoce que se dan en todos esos grupos, es lo que conocemos como sectas, que las hay gigantescas, pero las hay también pequeñas. Y en ambos casos, sea herejía o apostasía, el daño que hacen es el mismo, ¿no? Sí, enorme. Pero aprecia mi duda porque se me hace difícil considerarlo como que son parte de la iglesia. Ellos se han infiltrado, pero nada tienen que ver, ¿no? Sí. Entonces son herejías. Sí, y muy cierto, hermano Antonio, porque el mismo Jesús, hablando en una de las partes del sermón de la montaña, dice que en aquel día algunos dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto, y el Señor les dirá, apartaos de mí, no os conozco, o sea, nunca te conocí, nunca fueron verdaderos creyentes. Entonces, esa característica de ese tipo de persona es algo que es preocupante. Uno dice, pero cómo esas personas estuvieron cerca, estuvieron envueltos, pero nunca su corazón fue entregado verdaderamente a Dios. El problema es que infectan a algunos buenos cristianos y, sí, y contribuyen a la apostasía. Sí, y al descrédito también, porque nada bueno traen. Sí, cuando una persona hace algo así, todo lo que estamos envueltos en los caminos de Dios, alguien por ahí dice, no, son iguales todos, porque ese tipo de cosas pasa. Gracias, pastor. Hermana Magnolia. Sí, pastor. Como usted acaba de decir, explicar en Mateo 7, 21, 23, el Señor lo dice bien claro,
de esas personas que dicen en tu nombre echamos fuera demonios y el Señor Jesucristo lo va a rechazar, que nunca lo ha conocido. Pero donde yo voy es estos cristianos sinceros que caen en estas iglesias, que se están creyendo que todo eso que le están explicando es así. El Señor no va a tener una misericordia con esos creyentes porque hay mucha gente confundida y de eso se encarga el enemigo, de confundir la sana doctrina. Pero imagínense una gente que vaya con su sinceridad donde el Señor Jesucristo y que un ciego guiando a otro ciego, vamos a llamarlo así. ¿Qué culpa tiene el cristiano de que lo estén induciendo por el camino que no es? Un ejemplo, digo. Sí. Hermana Magnolia, Jesús dice algo muy importante. Esto está en el Evangelio de Juan, capítulo 10. Quiero que busquen esta cita bíblica. Y vamos a ver lo que dice en el verso 27 y 28 específicamente. Bueno, y hasta el 29. Y Jesús ahí, San Juan capítulo 10. Jesús ahí está hablando de él como el buen pastor. Y está hablando de sus seguidores como sus ovejas, que es lo que todos nosotros somos del Señor. Entonces, y esos creyentes sinceros son ovejas del Señor. Ahora, vamos a ver lo que dice acá. Verso 27, San Juan capítulo 10, verso 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Así que es una característica. Dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, hermanos, miren, cuando una persona ha conocido al Señor, podría caer por ahí en una congregación de esas que manipulan y la persona puede caer en error. Eso es lo que se llama apóstata transitivo. Pueden caer en esas cosas, pero como son ovejas del Señor, en cualquier momento van a oír la voz del pastor, que es Jesús. ¿Y qué van a hacer? Van a salir de esos lugares y van a ir a un lugar donde van a adorar a Dios de corazón, con sana doctrina, con una enseñanza apegada completamente a la palabra de Dios. Así que esto es lo que va a pasar. Lamentablemente, a veces, por no poner atención a la palabra de Jesús, caen en esos lugares porque aunque son sinceros, andan buscando a Dios de corazón, pero hay algún tipo de descuido que se produce y la persona, por querer y acomodarse, porque es lo que buscan, cosas como que se le acomoden a su carne, y entonces caen en ese tipo de situaciones. Amén. Muchísimas gracias, pastor. ¿Alguien más tiene preguntas? No hay preguntas, pastor. Bueno, pues miren, hermano, vamos a continuar acá en la página 30 de este folletito. Y nosotros quedamos viendo la semana pasada cómo el apóstol Pedro está hablando de que Pablo había escrito cosas difíciles de entender. Y Pedro dice que esas cosas los indoctos e inconstantes tuercen. Entonces, estamos viendo acá que Pedro en su explicación utiliza dos palabras
sobre ese tipo de persona que le gusta manipular el texto y sacarlo de contexto. Esa es la especialidad del enemigo. El diablo no es que no use la Biblia, pero la saca de contexto, porque la manera de poder engañar es usando el nombre de Dios. Si Satanás se le aparece a una persona y le dice, mire, yo soy el diablo, la persona va a salir huyendo, no importa quién sea. Pero si viene y le dice, yo soy un ángel de Dios que he venido a tal cosa, entonces la persona puede caer fácilmente en esa trampa. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Lo que vemos en esta parte, y recuerden que la cita que estoy señalando es 2 de Pedro, capítulo 3, verso 15 al 17, que ya la leímos. De ahí es que estoy señalando esta parte donde dice que de ese tipo de personas que hacen esto, que manipulan el texto, están los indoctos e inconstantes. El diccionario de la Real Academia Española define al indocto como falto de instrucción, como una persona inculta, es decir, una persona que no se prepara, que desconoce. Entonces, un creyente, si es falto de instrucción, es porque no quiere instruirse, porque enseñanza tiene. Hay un conocimiento en la palabra de Dios que está disponible para todo creyente. Y ustedes saben que es lo único que un cristiano tiene que hacer para entender la palabra de Dios. Tiene que hacer 4 cosas, ¿verdad? Primero, orar a Dios pidiéndole al Señor sabiduría. Y luego tiene que leer la Biblia. No puede pensar que va a aprender de la Biblia por visión, por sueño, por revelaciones. Tiene que leer la Biblia, abrir la palabra y leer lentamente, haciéndose preguntas de la palabra de Dios y luego investigando cualquier inquietud que tenga. Si un creyente hace eso, pues va a ilustrarse y va a pasar de indocto a docto. Va a ser instruido en la palabra de Dios. Esto no requiere academia, esto no requiere ir a un instituto bíblico, no requiere ir a un seminario, esto no es una condición para una persona conocer la palabra de Dios. Solo debe tener ese tipo de actitud. Entonces, ¿qué pasa con esta persona? Está hablando Pedro de creyentes que no procuran instruirse, no les interesa. Por esto, hermanos, me gusta hacer insistencia. Usted, cuando estudiamos algo de la palabra de Dios, luego usted debe volverlo a revisar. Y yo recomiendo que este estudio bíblico que tenemos los martes, usted el día miércoles o el jueves, según el tiempo que disponga, revíselo, dele una revisadita, mire sus notas, vea las citas bíblicas, vuelva y léala. Esto le va a enriquecer a usted espiritualmente. Recuérdese que mientras más tiempo pasamos cerca del Señor, más bendecidos somos. Y uno de los problemas que existen por el cual muchos creyentes no aprenden bien la palabra de Dios es porque estudian, tienen un estudio bíblico, terminó el estudio bíblico, cierran su Biblia, se olvidan de eso hasta el próximo estudio bíblico. Jamás vuelven a mirar, a revisar, a ver. Entonces, así no se puede aprender fácil ninguna disciplina. Hay que estar constante escudriñando. Y eso es lo que pasa con este tipo de personas que caen en apostasía. Estoy hablando de los indoctos e inconstantes, que ellos
no procuran instruirse correctamente en lo que dice la Escritura Sagrada. Ellos voluntariamente rechazan ser instruidos. Esta es otra cosa, hermanos. Este tipo de personas que andan, y les voy a decir, los apóstatas pueden estar en una iglesia, pero normalmente son gente que se están moviendo fácilmente de una iglesia, de la otra. Un creyente puede moverse de una iglesia y no de una, puede moverse de varias, porque a veces no hay alimento espiritual en un lugar y el creyente tiene que buscar eso, y eso es algo que debe ser así. Pero hay gente que no anda buscando alimento espiritual, que anda buscando un lugar que se acomode a lo que la persona quiere, a lo que la persona desea. Entonces, ese tipo de personas rechazan voluntariamente ser instruidos y son rebeldes por naturaleza. Siempre están buscando todo lo que contradiga la palabra de Dios. Hermanos, es lamentable, pero en mi vida cristiana he conocido casos de personas así. Son contradictorios, nada de la Biblia es así. Solo buscan lo que se ajusta a lo que ellos realmente les interesa. No se detienen a pensar que lo importante no es que ellos se sientan cómodos con una idea, sino que eso agrade a Dios. Y yo recuerdo que una vez estaba hablando con una joven y me dijo, yo quiero buscar una iglesia que no sea religiosa. Y me estaba diciendo, bueno, no me lo dijo directamente, pastor, su iglesia es muy religiosa, yo busco una iglesia que no sea religiosa. Me estaba diciendo, yo quiero buscar una iglesia que no sea legalista, una iglesia que no tenga tantas reglas y tantas cosas. Y yo le dije, mira, tú puedes buscarte la iglesia que tú quieras. Ahora, el día que tú te presentes delante de Dios, Dios no te va a preguntar a ti si fuiste a la iglesia que más te gustó. Dios te va a preguntar por qué no obedeciste mi palabra. Entonces, tú puedes buscarte la iglesia que tú quieras. Ahora, la iglesia no te va a salvar. Te va a salvar obedecer lo que dice la palabra de Dios, porque al fin de cuentas, el único que va a juzgar al ser humano es Dios, y Dios nos va a juzgar a nosotros conforme al evangelio. No es otra cosa. Entonces, yo me engañaría si yo trato de buscar algo que se acomode a mí, cuando al final de cuentas lo único que va a importar delante de Dios es que yo haya guardado su palabra. Así que no va a haber ningún tipo de excusa, no hay nada que el ser humano pueda tomar de pretexto, porque si puede conocer la palabra de Dios es lo más importante que puede hacer. Ahora, quiero que veamos algo. Ustedes no tienen esta cita, pero vayan buscando 2 Timoteo, capítulo 3, segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3. Y vamos a ver las características de este tipo de personas que caen en apostasía, o mejor dicho, que son apóstatas, de eso que nunca han conocido al Señor. Lo que vamos a leer es del tipo de apóstata que es intransitivo, una persona que parece cristiano, que se acostumbra a estar entre los cristianos. Sin embargo, esa persona nunca ha conocido a Dios. Así que vamos a leer los primeros 5 versos de esta cita bíblica, 2 Timoteo, capítulo 3, verso 1 hasta el 5. Quiero que vayan poniendo atención de todos los detalles que dice la palabra de Dios acerca de ese tipo de personas. Hermana Magnolia.
Sí, pastor. Segunda de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 5. Dice la palabra de Dios. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. El apóstol Pablo, hermanos, esta es ya lo último que Pablo escribe. Segunda Timoteo es la última epístola que el apóstol Pablo escribe. Después de esto, pues, Pablo fue martirizado. No sabemos con exactitud, pero no pasó mucho tiempo después de este escrito de Pablo que él fue martirizado. Y Pablo, hablándole a Timoteo, desde luego Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está advirtiendo acerca de este tipo de personas. Ahora, cuando usted y yo leemos el listado de todo lo que dice bastante, ¿eh? Habla acerca de los tiempos que serán peligrosos, los tiempos finales. ¿Y por qué serán peligrosos? Aquí no está hablando del peligro de los tiempos que estamos viviendo, sino del peligro dentro de la iglesia, ¿eh? No es de los tiempos peligrosos por la guerra, los terremotos, sino es un tiempo de advertencia, y el peligro es por este tipo de personas que tendrán este tipo de comportamiento. Creo que hay una pregunta. Hermana Susana. Hermana, no sé qué hice, me quité mi cara y he puesto algo ahí, unas plantas. No sé, estaba tratando de... Pero tengo, no sé si es pregunta o un comentario. Cuando yo estaba pasando por el divorcio, una amiga mía vino con una señora de Orlando que supuestamente era profética, ¿no? Y entonces la mujer me dijo que yo era vanagloriosa y que cómo yo iba a ser cristiana teniendo ese closet, esos zapatos caros, esas carteras caras, bla, bla, bla. Y después la mujer quería que hasta yo le pagara por haber venido desde Orlando a venir a orar por mí. Entonces la pregunta era, ¿qué es lo que quiere decir vanaglorioso? Porque ella me dijo que me mostró otros libros de la Biblia, que no nos pongamos joyas, que no sé qué, o sea, de verdad. Y fue en el tiempo donde yo más necesitaba como un consuelo, saber, porque estaba perdiendo todo, mi casa, todo. Y entonces la mujer esa, no sé, me dejó como confundida. Entonces yo no entiendo por qué es esa vanaglorioso. O sea, para mí yo lo entendí. Nada más el ser cristiano no quiere decir que uno si puede comprar cosas, ¿por qué no se las compra? O sea, no es que I don't know, no me gustó eso. Ok, hermana, lo que quiere saber es el significado de vanaglorioso. Sí. Ok, la vanagloria son cosas superficiales de la vida. Por ejemplo, ¿qué es una vanagloria? Es una persona querer llevar una vida por encima de sus posibilidades, solo por aparentar, solo por
reflejar que es una persona de cierta categoría, de cierto tipo de persona. Entonces, ¿qué es lo que es la vanagloria? Es cuando una persona está llena de vanidad, de cosas que no tienen mayor sentido ni importancia. El que un cristiano, si puede usar un diamante, si lo puede usar, lo use. Eso no es ser vanaglorioso, salvo el caso de que ese cristiano sea orgulloso y diga, no, porque yo no compro un anillo, sino es un diamante. Y que deje de hacer otras cosas necesarias para andar así viviendo de esa manera. Eso sería vanagloria, pero un cristiano puede tener un carro de diamante, y si es que lo puede tener, si es que no está dejando de hacer otras cosas importantes para tenerlo, no tiene nada de pecaminoso. Ahora, recuerden, hermanos, a veces el hilo de lo bueno y lo malo es muy fino, y hay que tener el cuidado de cuál es la verdadera intención que tiene una persona. Pero el que una persona tenga cosas finas, cosas caras, no lo hace ser vanaglorioso. Hay gente que son vanagloriosos y no tienen nada prácticamente materialmente, pero son vanagloriosos. Bueno, me sentí juzgada por la mujer, porque también me dijo que cómo andaba manejando yo ese carro, que entonces lo vendiera y que comprara otro barato, pero no estaba en la situación. Hay veces uno compra un carro y le dan a uno $2,000, y entonces, ¿qué vas a comprar con $2,000? ¿Otro peor que el tuyo? Entonces, I don't know, hermano, no. Bueno, entendí la palabra vanagloriosa. Sí. Así que vanaglorioso es alguien que por encima de la realidad quiera vivir su vida y que sea una persona que viva solo de vanidades, su vida de vanidades, y fuera de eso no vive. Eso es ser una persona vanagloriosa. No es tener cosas caras, no necesariamente. No, porque ahora yo me siento culpable si voy a ir a pintarme las canas, si voy a ir a hacerme el manicure, el pedicure, facial, bla, bla, bla. O sea, I don't know. Bueno, al fin. Hermana Susana, olvídate de esa mujer, y si tu marido le gusta lo que tú estás haciendo, adelante. Yeah. No, es que se enojó porque yo no le quise pagar, y le dije a mi amiga, pero yo cuando yo le pagaba a alguien que venga a orar, si uno de repente siente en el corazón de darle una donación a alguien porque es su cumpleaños o nada más porque lo sintió, pero que me diga, oye, necesito que me pagues porque yo vine de Orlando. Y yo, bueno, gracias, hermano. Bueno, y mis hermanos, no sé, este listado, yo sé que todos lo leyeron junto con la hermana Magnolia. No sé si hay alguna palabra acá que les llame a ustedes la atención. Ahora, lo que quiero que vean aquí es que todo esto que parecen ser características de personas que no son cristianos, y realmente lo son, es decir, todas estas características de una persona que realmente no conoce a Dios. Ahora, quiero que vean, y si tienen alguna otra pregunta de alguna característica de esta, pues pueden hacerla, pero lo que quiero que vean es, después de Pablo, guiado por el Espíritu Santo, hablar de las características de este tipo de personas, miren lo que dice el verso 5. Esta es la parte que a mí más me preocupa. Dice que tendrán apariencia de piedad. En otras palabras, parecerán ser cristianos, aparentarán ser cristianos, Sin embargo, dice, pero negarán la eficacia de ella. Es decir, la obra de Dios no ha sido hecha
eficazmente en la vida de este tipo de persona. Entonces, acá lo que la Biblia está diciendo es: no te juntes con este tipo de persona. No, evita ese tipo de persona, no porque nosotros rechacemos a X o tal persona, sino que nosotros no nos asociemos con ese tipo de persona, porque miren la vida que lleva. Así que, hermanos, noten todo esto que dice aquí. Uno diría: Dios mío, pero esto es una gente extremadamente malvada para tener todas estas características, pero son personas que pueden aparecer por una congregación, porque miren, repito, y esta es la parte, cuando estamos leyendo la Biblia, hay detalles que van a ser determinantes. ¿Qué es lo determinante aquí? ¿Qué tendrán? Verso 5, que tendrán apariencia de piedad. La apariencia es algo que es engañoso. Dice: pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y son personas, como dice el verso 4, mire lo que dice: traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Es decir, personas que solo satisfacen a su carne, su naturaleza humana pecaminosa, pero ellos se consideran que son buenos cristianos. Ellos dicen que andan muy bien y que ellos no están haciendo nada malo. Tienen apariencia de piedad. Este tipo de personas son personas que están metidos totalmente en lo que es la apostasía. ¿Alguna pregunta, hermanos, acerca de esto? Hermana Magnolia. Pastor, la palabra infatuado, infatuados, esa me gustaría saber qué quiere decir. Infatuado es una persona que está llena de necedad. Sabemos que hay gente que no busca como hacer nada útil. Sino fastidiarle la vida al otro. Sí, siempre están en cosas que no son útiles, que son en otras cosas, pero en nada útil en la vida. Entonces, un infatuado es ese tipo de persona. Gracias, pastor. ¿Alguna otra inquietud, hermanos? ¿Hay alguna palabra de esa que no se entienda? No veo manos levantadas, pastor. Perdón. Hermana Anabel. Sí, pastor, acabo de ver esta palabra, intemperantes. Ok, esas son personas que pierden el control de cualquier cosa. Una persona intemperante es una persona que pierden el control de cualquier cosa. Pueden estar, digamos, ahora mismo tranquilos, y de repente cualquier cosita lo hace enojar, lo hace tirar algo, reaccionar de una manera así. Así que son ese tipo de personas que pierden el control. Esa es la expresión aquí. Muchas gracias, pastor. Hermana Susana. Pastor, usted como pastor, bueno, yo crecí en una pentecostés iglesia. Entonces, en esa iglesia, en ese tiempo, si uno hacía algo que estuviera fuera de la línea, ¿no?
le ponían disciplina. Entonces, yo lo que quería preguntar, y no sé si va con esto, pero los pastores tienen ese derecho de poner, creo que me he salido, pero lo que yo quiero llevar es, por ejemplo, si el pastor se da cuenta, ¿no? Que la oveja o que la persona está haciendo cosas que no deberían, el pastor puede llamarlo en privado, o cómo se le pone juicio. No sé cómo es la palabra. Sí, entiendo la pregunta, hermana. Sí, es el deber del pastor amonestar a cualquier hermano que ande mal. Porque En privado, frente de toda la congregación. Bueno, no, depende de lo que haya sucedido, porque si es un escándalo, hay que tratarlo público ya. Pensemos que lo que la persona hizo fue algo público, entonces ya en este caso se trata público, pero si no es así, el pastor debe llamar a ese cristiano aparte. Eso lo dice Jesús, eso está en Mateo capítulo 18. Allí dice: debe ser llamada esa persona en secreto, privada. Ahora, si la persona continúa en el pecado, entonces deben llamarse 2 testigos y 3 ir a amonestarle. Si continúa actuando mal, no quiere arrepentirse, entonces debe notificársele a toda la congregación. Y si finalmente no escucha el consejo de toda la congregación, no se le expulsa, pero se le echa a un lado. No es una persona que puede estar activo dentro de la iglesia. No se le prohíbe asistir, nunca se le prohíbe asistir, pero ya no puede estar tomando parte activa en los asuntos de la iglesia. Porque la cosa es que en la iglesia esa era bien estricta, entonces yo me corté el pelo y el pastor me iba a poner disciplina. Entonces yo me considero que yo no soy de las que me voy a, o sea, yo voy, I don't know, como que a lo mejor es pecado, pero yo me defiendo, yo digo, no, eso no es justo. Si me vas a poner disciplina, me vas a parar en toda la iglesia, necesita decir por qué. Porque la gente al toque iba a pensar algo más. Entonces, eso fue lo que yo le dije al pastor. Ok, Susana, yo he citado, si te busca Mateo capítulo 18, y es bueno que lo estudie después, porque ya esto sería un tema un poquito aparte, ¿verdad? De lo que está tratando, pero Mateo capítulo 18, si busca esa cita bíblica, ahí va a encontrar cómo Jesús dice, te voy a dar la cita específicamente, Mateo capítulo 18, versículos desde el 15 hasta el 20. Así que léete despacio eso. Ahí está la regla. Que un pastor lo haga de otra manera, ese es su problema. Ese pastor tiene que sujetarse a lo que dice aquí la palabra de Dios. Yo como pastor no puedo actuar como a mí se me antoja, sino que tengo que actuar apegado a lo que dice la Biblia. Y esto es lo que Dios manda. Son 3 pasos en la amonestación y así hay que hacerlo. Así que si otra persona lo hace de otra manera, no importa que se llame pastor o lo que sea, va a tener que darle cuentas a Dios, porque ningún pastor está por encima de lo que dice la palabra de Dios. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Hermana Jenny. Muchas bendiciones para todo, pastor. Muchas bendiciones para usted, para la hermana Karen. Yo como que me voy a desviar también un poquito por la pregunta de la hermana Susana, porque lo que pasa es también que dependiendo la denominación a la que uno pertenezca, porque sabemos que la iglesia pentecostal no le gusta que se recorten el cabello, no le gusta que usen pantalones, o sea, y la ponen en disciplina por todas esas cosas. Pero
los adventistas tienen como su forma, y ellos están basados, según ellos, en la palabra de Dios, en lo que dice con relación al pelo, a la vestimenta. Y eso, pastor, depende de la denominación a la que uno se congregue. Relativamente sí. Déjenme decirle, hermano, que yo fui pentecostal. Mi primer llamado pastoral fue pentecostal y yo creía en todas esas cosas. Incluso sé que principalmente algunas hermanas en algún momento le hice pasar un traguito amargo con algunas cosas referente a esto. Ahora, miren cuál es la situación. Yo crecí en un ambiente donde todo eso que ustedes están señalando, corte de pelo, incluso la congregación donde yo conocí al Señor, una hermana no podía ni siquiera ponerse una pintura de uñas, ni siquiera transparente, porque era pecado. En fin, todas esas cosas que no tienen ningún asidero bíblico. Ahora, ¿cuál es el asunto? El asunto es que se crece muchas veces en un ambiente, la persona se le dice, mira, esto es del mundo, esto es contrario a lo que Dios dice, y la persona por amor a Dios, por respeto a Dios, pues lo acepta y lo defiende hasta que un día lee la palabra, se da cuenta de que la Biblia no menciona eso por ninguna parte. La única manera de hallar eso es manipulando el texto, señalando cosas que realmente la palabra de Dios nos dice o no dice. Así que, pero como dice la hermana Jenny, hay organizaciones que tienen sus principios, sus creencias, y cuando una persona llega a ellos, pues tendría necesariamente que respetar esas normas que están ahí. Miren, uno tiene que ser sabio y prudente también en la vida, porque, por ejemplo, cuando Carmen y yo hemos ido a Guatemala de misiones, mi esposa no usa pantalones allá. Es decir, no que no los usa allá, sino que no va al culto con unos pantalones porque eso es escandaloso para esos hermanos. Entonces, nosotros no vamos a herir los sentimientos de un hermano. Déjenme decirle que la Biblia en ninguna parte dice que si una mujer usa un pantalón de mujer sea pecado. La Biblia lo que dice que la mujer no puede usar ropa de hombre. Pero un pantalón de mujer no es de hombre, porque Jesús nunca usó pantalones. Los tiempos bíblicos lo que usaban eran túnicas. Así que tanto el hombre como la mujer vestían parecido. La diferencia es que la túnica de los hombres en su confección eran diferentes a la túnica de las mujeres. Como decir hoy un pantalón de hombre es diferente a un pantalón de mujer. Y eso se sabe por el corte, por el diseño, por todo. Es como decir un sombrero de hombre y un sombrero de mujer. Los dos son sombreros, pero son diferentes. Un cinturón de hombre, una correa de hombre y una correa de mujer, son correas las dos, pero una es de mujer y otra es de hombre. Eso está claro. Sin embargo, hacen doctrinas con ese tipo de cosas. Por esto, hermano, y bueno, y nos hemos alejado totalmente del tema, así que estamos fuera, totalmente lejos. Pero estos son asuntos, digamos, de creencia en algunos grupos. A veces no se hacen con malas intenciones. Muchas veces el propósito es querer aparentemente agradar a Dios, pero son malas interpretaciones, son manipulaciones, a veces sanas, pero manipulaciones de ciertos pasajes de la Biblia. Amén. Gracias, pastor. Eso también es parte de escudriñar la palabra de Dios, saber un poco más sobre cada cosa. Gracias. Amén.
Bueno, mis hermanos, pues vamos a ver en los minutos que nos quedan, vamos a ver ya la parte que estamos buscando dos palabras de los que caracterizan a los apóstatas. Una de ellas es indoctos y la otra es inconstante. Entonces, otra característica de ese tipo de creyentes que son inconstantes. Aparte de que no se preocupan por prepararse y conocer bien la palabra, son inconstantes. El diccionario define al inconstante como alguien que muda con demasiada facilidad y ligereza de pensamiento, aficiones, opiniones o conducta. Ese tipo de persona que es inconstante no es sincera. Y esto es triste, hermano, porque el inconstante tiene una característica y es que no es sincero en la mayoría de los casos. Son personas que casi siempre esconden sus verdaderas intenciones. Así que es lo que hacen, esconden sus verdaderas intenciones, no son sinceros, a veces están diciendo una cosa y aún están viendo algo que dice la Biblia y ellos en el fondo están en contra de esto y van a terminar haciendo lo que a ellos les parece, independientemente de lo que diga la palabra de Dios. ¿Y cuál es el resultado de los indoctos e inconstantes? Sigue diciendo Pedro que ellos tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Noten, aquí hay una voluntad clara, algo intencional, tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Creo que hay una pregunta. Hermana Magnolia. No es pregunta, pastor, es que me da la impresión que la hermana María, ella a veces me dice que quiere hacer preguntas, pero ella no sabe levantar. ¿Me oyen? Sí, Ella no sabe levantar la mano y me parece que ella está preguntándole a su nieto, a ver si usted le da la palabra, a ver si estoy en lo cierto. Ok, pues hermano Antonio, facilítele a la hermana a ver si tiene alguna pregunta. Como no, con mucho gusto. Sí, hermana, active su micrófono, ya le di permiso. Ahí, hermana María. No, yo no tengo pregunta ahora. Es que el teléfono se me había quedado. Yo no tengo pregunta. Ah, está. Sí, muchas gracias. Sí, yo no tengo pregunta. Hermanos, recuerden siempre, si tienen alguna pregunta, pues para eso estamos. El propósito de este estudio bíblico es que lo que estamos estudiando quede claro, que llenemos nosotros todas estas inquietudes, porque eso es lo que nos ayuda a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, continuando con esto que dice Pedro acerca de el inconstante, tuerce la escritura, la tuerce de manera voluntaria. Hoy está diciendo que sí, que cree en esto de la palabra de Dios y mañana está diciendo otra cosa totalmente diferente. Torcer las escrituras es apostasía. Así que cuando una persona tuerce la escritura está cometiendo apostasía. Es hacer resistencia a lo que dice la Biblia para querer ajustar el pensamiento de Dios al sentimiento humano. Cuando yo intento ajustar lo que dice la Biblia a mi pensamiento, estoy cometiendo apostasía, porque yo no debo ajustar la Biblia a mi pensamiento, yo tengo que ajustar mi pensamiento a lo que dice la palabra de Dios. Por esto
aunque lo que la Biblia dice no me gusta, yo tengo que rendirme a los pies del Señor y aceptar que lo que la palabra de Dios dice es la verdad. Ahora, ¿por qué tuercen las escrituras ese tipo de personas? ¿Saben por qué? Porque no usan una correcta exégesis, ni aplican una correcta hermenéutica, es decir, ese tipo de personas tuercen las escrituras porque no hacen una correcta exégesis, es decir, el pasaje no lo ven como originalmente fue dicho, entonces lo alteran. Si una persona dijo algo y yo lo saco de contexto, entonces yo voy a usar lo que esa persona dijo para decir lo contrario y voy a utilizar esa persona para mis fines. Así que, ¿qué es lo que hay que cuidarse, hermanos? Tenemos que cuidarnos de hacer de todo pasaje de la Biblia una correcta exégesis. Es decir, mirarlo en el contexto original. Hay una parte de la Biblia que no lo vamos a tocar hoy, pero que ha sido utilizada lamentablemente por algunos grupos cristianos para hablar de la prohibición de prendas, de adornos y todas esas cosas. Y yo les prometo a ustedes, no vamos a tratar esto hoy, le prometo a ustedes que vamos a tener una serie de ejercicios. Vamos a ver ese pasaje. Está en Isaías capítulo 3, pero en su debido momento vamos a tratar todo eso. Recuérdense que la próxima semana vamos a terminar con este folletito, pero luego vamos a continuar viendo pasajes de la Biblia que ustedes quieran que revisemos y para aplicarle exégesis, hermenéutica y para estudiarlo adecuadamente. Entonces, hermanos, vamos a ver una última cita bíblica y con esto vamos a concluir por el día de hoy. Y es 2 Timoteo, capítulo 4. Así que 2 Timoteo, capítulo 4. Y quisiera que alguien se lea los versos desde el 1 hasta el verso 4. ¿Alguien quiere leer? Pues leo yo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Así que, hermanos, miren, aquí continuando con este consejo del apóstol Pablo a Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, mira, te encarezco, es decir, te encomiendo, te animo, no debes descuidar esto, que prediques la palabra, que prediques lo que dice la Biblia. Podemos usar una ilustración en la predicación, podemos usar parte de un testimonio, pero el predicador debe predicar la palabra, no predicar otra cosa, hermanos. Hay que sujetarse a lo que dice la palabra de Dios. Esta es la que tiene la verdadera autoridad en nuestras vidas. Ahora, noten lo que dice el verso 3, después de Pablo estarle diciendo a Timoteo lo que debía hacer usando la palabra de Dios. Dice, porque vendrá tiempo
cuando no sufrirán la sana doctrina, porque la sana doctrina causa sufrimiento. ¿Qué es lo que es sana doctrina, hermanos? Sana doctrina es cuando nosotros hacemos una correcta exégesis y una correcta hermenéutica. Cuando nosotros dejamos el pasaje tal y como está y cuando lo interpretamos correctamente, entonces estamos haciendo sana doctrina. Pero ¿qué pasa? Y estos tiempos que estamos viviendo, hermanos, lo estamos viendo por todas partes, que la gente tiene comezón de oír. Miren, hay lugares que parecen negocios de multinivel, espiritualmente hablando. Si usted da tanto, usted va a recibir tal cosa. Hay gente que, y hay unos famosos apóstoles por ahí, que tienen cobertura apostólica dependiendo la cantidad de ofrenda que usted le mande. Entonces tienen diferentes tipos de categorías. Mientras más dinero usted le manda, más protección de Dios usted tiene. Esto es totalmente cualquier cosa menos evangelio. Eso no es el evangelio de Cristo. Eso no es lo que Cristo nos ha enseñado. Ahora, la gente tiene comezón de oír. Y saben una cosa, miren, por ejemplo, y esto es solo un ejemplo que voy a poner. Cuando hablamos del diezmo, a un cristiano se le dice, hermano, usted debe diezmar por amor a Dios. Y no es tan fácil que diezme, pero hay iglesias que le dicen, usted tiene que diezmar, porque si usted diezma, Dios le va a multiplicar y Dios le va a dar el 100 por 1. Y usted mire esa gente haciendo fila para diezmar. ¿Por qué? Porque lo que están incentivando no es la persona a la fidelidad a Dios, sino que lo que están es desarrollando la ambición del ser humano. ¿Qué es lo que están haciendo? Están desarrollando la ambición y la persona no lo hace por amor a Dios, lo hace por ambición. Dice, oh, pero si yo doy $5 y el Señor me multiplica el 100 por 1, Dios me va a dar 500. Entonces, hermano, visto desde ese punto, es un buen negocio. Si yo doy 5 y Dios me va a dar 500, pues entonces es un buen negocio. Y es lo que tratan de explotar en la persona, la ambición. Y como el ser humano no es tan fácil que obedezca a Dios solo por amor, esa parte el enemigo la aprovecha, manipulan a la persona y esto es lo que a la gente le gusta. Mire lo que dice este verso 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, esa comezón de oír, de escuchar cosas, de lo que está pasando allí, dice, se amontonarán, maestro. O sea, no son pocos. Aquí está hablando de un montón. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Cuál es concupiscencia? ¿Qué es lo que es una concupiscencia? Es deseo desordenado, un deseo que está fuera de la palabra. Entonces, ¿qué sucede? Si lo que yo ando buscando es un lugar donde me digan que el cristiano, que todo creyente tiene que ser rico. Escuchaba a un predicador de esto en una predicación decirle a Dios, y lo que voy a decir textualmente así: Señor, estoy disgustado, estoy enojado porque los impíos tienen millones. Y decía así en la predicación, Señor, ¿y dónde están mis millones? ¿Ah? ¿Dónde están mis millones cuando Dios dice que esté contento con lo que Él nos da? Que si tenemos sustento y abrigo, le demos gloria a Dios. Sin embargo, esos lugares están llenos y la gente, usted lo ve eufórico porque lo que hay es ambición.
le despiertan la ambición a la persona y la persona no hace las cosas que tiene que hacer, porque diezmar y ofrendar es bíblico, pero no lo hacen por amor a Dios, sino que lo hacen envueltos en ese deseo de ambición, de riqueza, y por esa razón viven de esa manera. Así que esto es lo que tenemos hoy día. ¿Y qué dice aquí el verso 4? Y apartarán de la verdad el oído. ¿Dónde está la verdad? Está en la palabra de Dios. Entonces la gente aparta la verdad, o sea, aparta el oído de la verdad, no escucha la palabra de Dios y se va a las fábulas. ¿Qué es lo que es una fábula? Es algo irreal que la persona se inventa. Entonces, mis queridos hermanos, es importante de que nosotros hoy más que nunca cuidemos escudriñar bien la palabra de Dios. ¿Para qué? Para mantenernos en sana doctrina. Miren, yo sé cómo manipular a una persona. Yo lo sé. Eso no me es ajeno. Yo sé cómo poder influir en alguien para que esa persona termine haciendo lo que yo quiero que haga. Yo puedo hacer eso, hermanos, porque yo sé cómo influir en alguien. Ahora, la pregunta es, ay de mí, si yo tomo el evangelio de Cristo para hacer lo que yo quiero. Si yo utilizo un texto de la Biblia para llevar a una persona que termine haciendo lo que a mí se me antoja, y eso es lo que está pasando, eso es lo que está sucediendo, y lamentablemente como muchos creyentes que aman a Dios de corazón, pero no escudriñan la palabra, no son dados a escudriñar la palabra, se pueden dejar influenciar fácilmente de ese tipo de cosas. Así que, hermanos, vamos a cuidar todas estas cosas, vamos a mantenernos orando a Dios, vamos a mantenernos escudriñando la palabra, viendo bien lo que se nos está enseñando. Recuerden siempre, cualquier enseñanza que ustedes reciban, compruébela con la palabra de Dios. Si usted no está muy claro, siga leyendo, lea el capítulo antes, investigue, ve un comentario bíblico, pregúntele a alguien, hermano, que cree acerca de esto, hasta que podemos estar completamente seguros de que lo que estamos recibiendo es la correcta palabra de Dios. Que tenga una buena exégesis y que tenga una buena hermenéutica. Ya ahí no hay ningún peligro que correr. Así que no sé si tienen alguna pregunta. Ya he concluido con lo que iba a tratar por hoy. ¿Preguntas? ¿Alguien tiene preguntas? Hermana María. Sí, active su micrófono, por favor. ¿Ahí me Adelante. escucha? Sí. Sí. Pastor, yo quería preguntarle, un creyente que no diezme ni ofrende, ¿no puede servir en la iglesia? ¿No puede ser un servidor? Bueno, eso va a depender de a veces lo que son algunos reglamentos internos de una congregación. Todo va a depender de ese punto. Ahora, cuando un creyente mira lo que manda la Biblia, debe ser obediente a lo que la palabra de Dios dice. El diezmo y la ofrenda es algo que está en el Antiguo Testamento, que está en el Nuevo Testamento, que está en toda la Biblia. Es un mandato de Dios, pero
el creyente, como cualquier otro mandato de Dios, puede obedecer o no obedecer. Es una elección de la persona. Ahora, si usted me pregunta si un creyente que lo haga o no lo haga como quiera agrada a Dios, no. El creyente que lo hace agrada a Dios, el creyente que no lo hace no agrada a Dios, porque es un mandato de Dios en la palabra. Y yo no soy de los pastores que están hablando acerca de diezmos y ofrendas, ustedes lo saben, primero porque quiero cuidarme, que nadie malinterprete, aunque todo el que me conoce sabe muy bien que no ando buscando dinero. Todo lo que he sido pastor de ellos por años saben que no he sido una persona de estar buscando dinero, ni favores, ni prebenda de las personas. Ahora, esto lo dice la Biblia. La Biblia manda a que la persona diezme y ofrende, pero esto es voluntario. ¿Qué es lo que es voluntario? No es opcional, no es que si lo hago está bien y si no lo hago está bien. No, es como amar al prójimo. Amar al prójimo no es nada obligado. Yo puedo odiar siendo cristiano. Yo no estoy obligado a hacer una cosa. Ahora, que Dios mande algo en su palabra y que yo haga otra cosa, bueno, ya eso sería otro asunto. Entonces, en ese sentido, yo entiendo que toda persona que quiere ser fiel a Dios, pues no le va a ser infiel en algo tan insignificante, y digo insignificante no porque no sea importante, sino algo perecedero como el dinero, que cuando nos muramos se quedó todo aquí y luego lo que queda es solo la vida eterna, lo espiritual. Entonces, entiendo que el creyente debe ser fiel en ese sentido. Amén. Gracias. Hermana Jenny. Gracias, hermano Antonio. Pastor, continuando con lo que le preguntó la hermana Marina, se puede dar el caso que un creyente que se congregue siempre, que esté pendiente de todo lo de la iglesia, no tenga para diezmar ni para ofrendar, porque hay veces que uno no trabaja, ¿verdad? No tiene la forma de dar todos los domingos una ofrenda o todos los meses dar un diezmo, porque también hay muchas personas que ya viven de lo que le da el gobierno, de su sueldo, que son pocos, que algunas veces si dan en mínima cosa, y otras que personas que no tienen nada, que no pueden dar. Porque yo he conocido personas que han sido de mi confianza, que me han dicho, ay, hermana, yo no tengo para dar una ofrenda, o ay, hermana, yo no puedo diezmar. Y en determinado momento, pues yo le digo, pues tenga ahí, y le doy, ¿verdad? Le daba, porque no, en esta iglesia no se ha dado ese caso, cuando estaba en otra. Pero pasa eso, pastor. Entonces, ¿qué pasa con ese creyente que no puede dar porque no tiene? Hermana Jenny, usted lo ha dicho, si no tiene, no puede dar, porque Dios no es injusto. Dios, y por ejemplo, miren una cosa que hacen en algunas congregaciones de esas, donde parece que son como iglesias de multiniveles, de los famosos negocios, aquellos de multiniveles. Hay lugares donde le dicen a una persona que done de tarjeta de crédito. Una gente, cuando usted usa una tarjeta de crédito es porque se supone que usted no tiene ese dinero y está comprando a crédito. No se puede ofrendar a crédito. Dios lo que le dice al cristiano, que de lo que él le da, hay una parte que es de Dios, que es el diezmo, y otra parte voluntaria, que es la ofrenda. Entonces, es de lo que Dios le da, no de lo que una persona no tiene. Dios no manda a ninguna persona a endeudarse para darle algo a él. No. Yo entiendo esa parte, pero como usted dijo,
y ya como estamos estudiando la Biblia, escudriñándola, que es un mandato de Dios el hacerlo. Entonces yo digo, bueno, por eso le hice la pregunta. Si uno, cuando tiene mucho, uno da mucho. Si uno no tiene, da poco, pues es porque en ese tiempo está en escasez, ¿verdad? Y eso que usted dice de la tarjeta se está usando en todas las iglesias grandes. El pastor dice, y atrás están los hermanos con el verifón, con las máquinas para que donen con su tarjeta. Y usted ve la fila de los hermanos que van y donan con su tarjeta. Pero si es de débito la tarjeta y la persona quiere donar, ya es correcto. Lo que yo no estoy de acuerdo es con tarjeta de crédito, porque la persona se está endeudando. Sí. Y esto no es lo que Dios manda. Dios manda a dar de lo que Él ha dado. Recuerden, y si a ustedes les parece, como vamos a tener una serie de prácticas de estos temas, vamos a tomarnos un tiempecito estudiando una serie de cosas que ustedes propongan y podemos estudiar acerca de esto conforme a la Biblia. Recuerden que la viuda que Jesús menciona, esto no es una parábola, esto fue algo real que sucedió. La viuda entregó 2 blancas, eran las moneditas de menor valor, era lo único que tenía. Y dice que lo llevó a la ofrenda de Dios. Y Jesús dijo que lo que esa viuda había dado era mayor que lo que los ricos habían echado en el lugar de las ofrendas. Así es. Bueno, gracias, pastor. Muchas gracias. Bueno, mis hermanos, pues el tiempo ha pasado, vamos a dejarlo hasta aquí. La próxima semana vamos a concluir con el folleto, pero vamos a seguir con el tema escudriñando la Biblia. Así que vamos a estar tratando y luego les voy a ir señalando algunas cosas que vamos a ir estudiando. Así que bueno, lo dejamos hasta aquí por esta noche.